Desafíos matemáticos. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 22 de junio para sexto grado. Comenzamos con matemáticas, el tema es repartos equitativos. Deberás resolver el desafío 80 de la página 146 de tu libro de texto de sexto grado. En equipos, resuelvan los siguientes problemas. Problema 1. Cuando Raúl y Esperanza llegaron a una fiesta quedaban 3 décimos del pastel, así que se dividieron esa porción en partes iguales. ¿Qué parte del pastel completo le tocó a cada uno? Siempre debemos analizar la información que nos proporcionan los problemas y si es necesario debemos leer nuevamente el problema. ¿Qué datos tenemos el problema? Raúl y Esperanza llegaron a la fiesta y quedaban 3 décimos del pastel. Se dividieron entre ellos esa porción en partes iguales. ¿Qué parte del pastel completo le tocó a cada uno? Ahí dice que sobran 3 décimos y ellos son 2, así que le toca un décimo y otro pedacito más. A ver si sobraban 3 décimos, ya le dice que un décimo a cada uno, entonces ya se repartieron 2 décimos y nos queda un décimo, es la mitad de un décimo. ¿Cuánto es la mitad de un décimo? Este círculo representa el pastel, ya está dividido en 10 partes iguales, es decir, en décimos. Estas partes amarillas y naranjas representan lo que los invitados de la fiesta ya se comieron y son 7 décimos. Y por eso cuando Raúl y Esperanza llegaron solo quedaban 3 décimos del pastel. Entonces, si repartimos un décimo a cada quien, queda el tercer décimo que se divide a la mitad para que al repartirlo a cada uno le toque en partes iguales. Si divides todos los décimos a la mitad puedes saber qué parte de todo el pastel de ese pedacito, así que dibuja las líneas y obtuve la fracción que corresponde al pedazo del pastel, que es un veinteavo. ¿Qué parte del pastel completo le tocó a cada uno? Le tocaron 3 veinteavos a cada uno, porque un décimo tiene 2 veinteavos más un veinteavo que corresponde a la mitad de un décimo, entonces ya son 3 veinteavos. Ahora, continuamos con el tercer problema. Como datos tenemos que Patricia tiene 3/4 de metro de listón y debe hacer 4 moños iguales. Eso significa que vamos a hacer un reparto equitativo de los 3 metros de listón. Podemos dividir 3 entre 4 y es lo mismo que 75 centésimos de metro o 75 centímetros. Esa es la cantidad de listón que se va a usar para hacer los moños. Solamente debes dividir 75 centímetros entre 4 y te da 18.75 centímetros. Por lo tanto, cada moño mide 18.75 centímetros. Encontraste la medida en centímetros de cada listón. Al realizar la división llevaste a cabo un reparto equitativo, es decir, dividiste el listón en 4 partes exactas iguales. ¿Cómo vamos a saber en qué parte del listón marcamos 18.75 centímetros exactos? Observa la imagen, tenemos el listón que mide 3/4 de metro y lo necesitamos dividir en 4 partes iguales. Entonces dividimos cada cuarto en 4 pedazos iguales o equitativos y debemos hacerlo con todos los cuartos del entero. Pero no olvides que 3/4 son 3 partes del entero, que a su vez está dividido en 4. Por lo tanto, 3/4 es equivalente a 12 dieciseisavos, porque cada uno del cuarto del entero hay 4 dieciseisavos. Ocuparemos 3 dieciseisavos del listón de cada moño, pero ahora analiza las cantidades del problema y el resultado. Y diga si encuentra alguna relación que nos permita llegar más rápido a la respuesta que nos pedían. Para analizar mejor, escribe en tu cuaderno tus anotaciones. Son 3/4 de metro entre 4 moños y el resultado fueron 3 dieciseisavos de listón, lo que ocupará en cada moño. Entonces el numerador es el mismo, 4 por 4 son 16. Seguimos con ciencias naturales, el tema es lo que dicen las estrellas. A pesar de estar tan lejos, las estrellas nos revelan muchos misterios del universo. Lee con atención el siguiente mensaje. Más adelante iré respondiendo preguntas de acuerdo al mensaje que acabas de leer. Las preguntas sencillas acerca de lo que iremos revisando y si las respondes bien ganarás estrellitas como las del universo. Lee con atención el libro de texto, ahí proporciona mucha información sobre el tema de hoy. Vamos a comenzar por conocer las galaxias. ¿Qué te parece si lees el siguiente información? Responde la primera pregunta. Las galaxias. Correcto, ya tenemos una estrella. Vamos a continuación con la que sigue. Como pudiste observar, lee con atención. Ahora, con esta información responderás 2 preguntas seguidas. Andrómeda es la galaxia más cercana a nosotros. Veamos qué dice la pregunta número 3. Está fácil y allá en casa seguramente ya saben a qué se refiere a nuestra galaxia, la Vía Láctea. Es la Vía Láctea que en ciertos momentos y lugares se puede ver como un reguero de leche. Ya tenemos 3 estrellitas. Sigue poniendo mucha atención. ¿Qué sigue ahora? Es momento de hablar de las estrellas. En el libro de texto de Ciencias Naturales tenemos información. ¿Me ayudas a leerla? Aunque no son seres vivos, las estrellas pasan por un ciclo en el que nacen, se desarrollan y mueren. La pregunta 4 dice lo siguiente. Esa menciona que la parte final del Sol
terminará como una enana blanca. Aquí tenemos los datos. Pregunta 5. Ya tiene respuesta, se trata de las constelaciones. Esas figuras que con un poco de imaginación se pueden ver en las estrellas, el mismo grupo de estrellas. Se pueden interpretar de diferentes maneras. Por ejemplo, para los náhuatl, las constelaciones de la Osa Mayor representa el jaguar ocelot. Y con mucha imaginación en las estrellas, de muchas figuras. Actualmente se conocen 88 de manera oficial. Aquí tenemos la sexta pregunta. Generalmente asociamos lo caliente con lo rojo y lo frío con lo azul, pero si pusiéramos atención al video la respuesta es fácil. La estrella más caliente son las de color azul. Y esa es la respuesta correcta. Ya tenemos 6 estrellitas y solo faltan 2. Veamos lo que dice el libro de texto. Aquí está la séptima estrella con esta pregunta. Nuestra estrella, a la que no nos deja ver a las demás durante el día, se trata del Sol. Hay muchísimas estrellas en el universo, pero en este momento me conformo con una para completar el reto. Si las 3 estrellas son las que conocemos comúnmente como los Reyes Magos, no hay ninguna duda, se trata de Orión. Las 8 estrellas forman parte de la constelación de Orión, el Cazador, que podemos ver con frecuencia en el cielo. Seguimos con lengua materna, el tema es despertar a la poesía. Después de terminar de corregir el poema, revisando los libros de lectura de los 6 grados de primaria para hallar más textos de Neruda que pudiste leer en los libros de segundo y tercero, así que ya sabes, si quieres leer un texto extra de don Pablo Neruda, tendrás que desempolvar tus libros de esos grados. O si bien tienes hermanas o hermanos más pequeños, pedírselos prestados o compartir con ellos la lectura. En los libros de lectura de tercer grado podrás hallar Oda a la Flor Azul y en el de segundo La Palabra e Infancia. Te sugiero que busques y leas todos los textos que te sea posible del poema que más te guste y que los compartas con tus familiares. Pídeles también que ellos compartan contigo los poemas que conozcan mejor y los que más te agraden. El propósito es escribir versos similares a los leídos aquí, para los cuales reflexionarás sobre la redacción de borradores de poemas, en los que emplearás diversos recursos literarios para crear un efecto poético y para expresar emociones y sentimientos. Por último, compartirás tus poemas leyéndolos en voz alta. Aprovecha tus libros de lectura y de que los conserves aún después de que termine la primaria, pues incluyen una variedad increíble de textos que vale la pena leer, entre ellos múltiples poemas. Parte del ejercicio de escritura de poemas consiste en seleccionar un tema y un sentimiento sobre el que quieras escribir, los cuales, como resulta obvio, deben estar relacionados. En ese sentido, por ejemplo, el tema del poema es el despertar a la poesía y las emociones y sentimientos que procura expresar con fascinación, sorpresa, placer, alegría, admiración, para la cual se puede comprobar cuando se lea el poema. Se emplean diversos recursos literarios como el símil o comparación o la metáfora para crear un efecto poético y para expresar emociones y sentimientos. Es posible tanto escribir sobre cualquier tema como expresar cualquier emoción y sentimiento, y los recursos del lenguaje están al alcance de todos. Para el proceso de escritura, puedes reescribir tus poemas muchas veces y los revises en voz baja y en voz alta. Resultó útil leerlos en voz alta para poder comprobar si has logrado el ritmo y los sonidos que buscas conseguir. En el proceso de revisión involucras también a los miembros de tu familia, a quienes, como en otras ocasiones, les pides que te dieran su opinión sobre el poema, lo cual te permite comprobar que, entre otras cosas, era claro y que la poesía, las características que querías otorgarle. ¿En qué opciones piensas para compartir tu poema? En la primera, como se comentó, compartir con los miembros de tu familia aunque no conozcan la versión final. El fin de semana puedes hacer una velada poética, tus papás, tu hermana o tu hermano o tú, en la que todos lean en voz alta poemas de distintos autores. Entonces leerás la versión final del tuyo. También puedes compartir tu poema por correo electrónico a tu abuelita si no le gustan las computadoras, si no lo lees por teléfono. Opciones para compartir tus poemas hay diversos. Determina la que más te atraiga, pero sin ponerte bajo ninguna clase de riesgo. A su debido tiempo, también podrás compartir tus poemas con tus compañeros y tu maestra y maestro. Y no olvides que además de compartir tus poemas, puedes hablar sobre las sensaciones, emociones, sentimientos e ideas que te sugieran. Apóyate en tu libro de texto de español y en tus apuntes de secciones anteriores. Si tienes dudas sobre el proceso para escribir el poema, consulta la página 168 de tu libro de texto y, por supuesto, a tu maestra o maestro. El reto de hoy es el siguiente. De ser posible, invita a tu familia a crear poemas juntos, leer en voz alta y comentar sobre los sentimientos o emociones que les provocan. Disfruten de la belleza del lenguaje que les brinda un poema, pero sobre todo de los momentos que puedan compartir juntos. Seguimos con historia. El tema es la Reforma Protestante.
Para esta sesión te relataré a que realices un rotafolio, anotando los cambios que ocurrieron durante la última etapa de la Edad Media y el Renacimiento. Apóyate por supuesto de tu libro de historia. El rotafolio que realices te podrá servir para la sesión de repaso que será la próxima semana. Durante la Edad Media de la Iglesia, dirigida por el Papa de Roma, era una sola y tenía tanto poder que no solo regía la vida cotidiana de las personas, sino en que incluso los reyes más poderosos de la Edad Media eran coronados por el Papa. Pues bien, en el siglo XVI, durante el Renacimiento, esta iglesia se dividió. Como dice nuestro libro de texto, una parte de los creyentes desconocieron la autoridad del Papa y formaron su propia religión. A este momento se le llama reforma protestante o religiosa. Durante la Edad Media, la iglesia sostenía que la salvación de los creyentes se podía lograr por medio de su fe, sus obras, sus servicios o donaciones monetarias a la iglesia. Podríamos decir que las indulgencias eran como boletos directos al cielo, que la iglesia vendía a sus fieles. Durante el siglo XV la venta de indulgencias a fieles ricos y pobres aumentó, lo que volvió muy ricos a muchos miembros de la iglesia. Los lujos que ostentaban estos miembros de la iglesia despertaron por supuesto la indignación de otros religiosos, entre ellos la de un monje agustino de origen alemán llamado Martín Lutero. En 1517 Martín Lutero clavó en la puerta de una catedral de Alemania un escrito de 95 tesis en las que criticaba al Papa y la venta de indulgencias. Estas 95 tesis fueron la base de lo que se conoce como la Reforma Protestante. Al desconocer la autoridad del Papa, Martín Lutero no solo desconoció al jefe de la Iglesia, sino que además llevó a cabo un acto muy transgresor. Tradujo la Biblia al alemán, es decir, las escrituras sagradas ya no estarían escritas solo en latín, sino que ahora estarían escritas en una lengua, como el alemán, que muchos habitantes leían, escribían y hablaban. Imprimió muchos ejemplares de la Biblia para que muchas personas pudieran tenerla en casa, y de este modo pudieran leerla e interpretarla por ellas mismas. Entre los cambios que produjo la Reforma Protestante se pueden mencionar las siguientes: la división de la cristiandad occidental en dos grandes ramas, la Iglesia Católica Apostólica Romana y la Iglesia Protestante, que tendría a su vez varias corrientes como el luterismo, el calvinismo, el anglicanismo y el presbiterismo. La Reforma Protestante repercutió en el país Europa como Suiza, los Países Bajos, Escandinavia, Inglaterra, Escocia y algunas regiones. El protestantismo llegó a ser adoptado como religión de Estado. El estallido de la guerra religiosa en diferentes partes de Europa, un ejemplo de la guerra religiosa entre católicos y protestantes fue el enfrentamiento que se produjo entre Carlos V, rey de España, y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y los principales alemanes que se añadieron a la Reforma Protestante de Lutero. Este conflicto concluyó en la firma de la paz de Hamburgo en 1555, en la que Carlos V reconoció el derecho de los príncipes a adoptar la religión de su preferencia, la traducción de la Biblia a diversos idiomas, entre ellos el alemán, el inglés, el francés, el español, el ruso, el finlandés y el islandés, el lanzamiento de las contrarreformas por parte del papado. Este proceso significó la renovación espiritual y la reorganización de la Iglesia Católica con miras a responder los cuestionamientos de los protestantes. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.